Dice aquí, ahora, el día miércoles, describa el paso urgente que la iglesia de Dios debe dar. Joel 2, 15 al 17. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Leímos en Joel que existen trompetas de sufrimiento. Existen trompetas donde lo que se llama es: viene una crisis, prepárate, viene una crisis, ten cuidado. Pero también vienen trompetas donde el llamado es para consagración. El llamado es para volverse a Jehová. El llamado es para volver a entregar nuestra vida a Dios. Joel menciona: ancianos, jóvenes, madres, padres, novio, novia, vénganse y lloren. Sacerdotes, entre la entrada y el altar, rompan su corazón en llanto por el pecado de Israel. Todos y cada uno de nosotros ocupamos dedicar tiempo a poder decirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Se me hace muy interesante ese término de entre la entrada y el altar. ¿Qué significaba entre la entrada y el altar? El hacer oración entre la entrada y el altar. La entrada del tabernáculo era ese momento en el que tú pisabas una tierra sagrada, una tierra santa. Y el altar representaba ese momento en el cual tu vida era justificada. Era la división entre el lugar donde estaba la presencia de Dios y el lugar donde el pueblo se encontraba. Prácticamente donde la misericordia estaba presente y donde el pecado abundaba. Cuando Dios llamaba a decir a los sacerdotes: oren entre la entrada y el altar, representaba: por favor, intercedan por el pueblo, oren por ellos, con lágrimas en sus ojos. ¿Cuánto nos hace falta ese tipo de oraciones hoy? Nos es difícil orar 5 minutos, nos es difícil orar 10 minutos. Ya no dedicamos tiempo a hablar con nuestro Padre Celestial. Él te está esperando durante todo el día. Tienes tiempo para todos, para diferentes compromisos, pero no tienes tiempo para Dios. Llegas a casa y te olvidas completamente de Él. Joel mencionó: ocupamos esas oraciones que hacen temblar al cielo. Ocupamos esas oraciones que se manifiestan con lágrimas, que a veces no conseguimos expresar. David mencionó: desde mi alma clamo al Señor. Hay oraciones que no se ocupan expresar en palabras porque a veces ni siquiera se consigue. Son clamores que salen desde tu corazón, que manifiestas a través de lágrimas y que solamente Dios conoce tu petición. Esas oraciones las ocupamos hoy en día. En los tiempos de crisis en los cuales vivimos, los tiempos donde una guerra es común, donde un enfrentamiento, una balacera, un problema económico, social es común, ocupamos oraciones que demuestren nuestro corazón con Dios. Donde Dios es lo primero, lo último y lo mejor en nuestra familia. Joel mencionó la forma en la cual el pueblo de Dios puede ser salvo es solamente a través de esta consagración entera. Cristo estará con todo ministro que, aun cuando no haya alcanzado la perfección del carácter, esté procurando con todo fervor llegar a ser semejante a Cristo. Un ministro tal habrá de orar, y orará entre el pórtico y el altar, clamando con angustia de alma que la presencia del Señor esté con él. De otra manera no podrá presentarse ante el pueblo con todo el cielo que lo observa y con la pluma del ángel que toma nota de sus palabras, su comportamiento y su espíritu. Ocupamos a ministros así, ocupamos a pastores así, como Daniel. Daniel fue una persona que fue justa ante los ojos de Dios.
pero en su libro mencionó: Señor, perdona nuestro pecado. Él se incluyó en el pecado del pueblo de Israel. Redime nuestros errores. Ocupamos a personas que sean como Moisés, que intercede por el pueblo. Señor, perdónalos. Y si no los vas a perdonar, por favor, borra mi nombre de tu libro. Eso es entrega. Eso es una intercesión completa. Y esas son las oraciones que hacen cambiar la actitud del cielo. Daniel oró por su pueblo y Dios respondió. Moisés intercedió por su pueblo a costa de su propia vida y Dios actuó. Si hoy tú tienes un hijo desviado de los caminos de Dios, intercede por él. Si hoy tú tienes a un esposo desviado de los caminos de Dios, intercede por él. Si hoy tú mismo estás alejado de Dios, hoy mismo oraremos por ti, para que puedas regresar y este espíritu de consagración y entrega pueda ser una realidad en tu vida. Pregunta B. ¿Cómo desea Dios responder las fervientes oraciones que su pueblo hace? Joel capítulo 2, versículo 23. La promesa era extraordinaria. Tienen sequía, tienen problemas, búsquenme. Yo soy la solución. Yo soy el agua de la vida, dijo Jesús. Yo soy el sol de justicia. Yo establecí el planeta y le coloqué las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Una crisis puede tener solución en aquel que con tan solo una palabra creó el universo entero. Por eso, en momentos de preocupación y de angustia, no busquemos soluciones humanas. Busquemos a aquel que tiene la solución en sus manos y que la puede dar en cualquier momento, a nuestro Padre Celestial. Joel capítulo 2, versículo 23 dice lo siguiente. Dice así: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Si el pueblo de Israel se arrepentía, si el pueblo de Israel se entregaba al 100%, la promesa es: lluvia temprana y lluvia tardía llegarán otra vez a las tierras de Israel. Esa sequía desaparecerá y comenzará una abundancia nuevamente. En Israel existían 3 tipos de lluvia. La lluvia temprana, que empezaba en octubre, terminaba en noviembre, que era la lluvia que se encargaba de poder ablandar la tierra, que las personas pudieran plantar y daba fuerzas y energía y nutrientes necesarios para que la planta pudiera crecer. Algunas lluvias intermedias que pasaban entre diciembre y febrero, eran pocas pero fortaleciendo a la planta y seguía creciendo. Y finalmente la lluvia tardía, que era entre marzo y abril, que preparaba la cosecha para que las personas pudieran recolectar toda la cosecha y pudieran disfrutar de todo lo que ellos plantaron en su momento. Pero llegaba un momento en el verano, entre marzo y abril, donde no había agua, donde no había ninguna gota. Ellos dependían siempre de esa lluvia temprana y de esa lluvia tardía para todo. Si no tenían eso, era una crisis segura. Curioso porque Dios prometió: si ustedes se consagran a mí, si ustedes tienen un encuentro personal conmigo, yo les daré estas 2 lluvias. Cuando Dios hace un cambio, lo hace por completo. Él no te deja a mitad. Él no te deja con un pie dentro y un pie fuera. Él cambia todo en ti. Dios prometió para Israel: si se arrepienten, yo les daré la lluvia temprana. Y no solamente eso, les entregaré la tardía también. Entrega tu corazón a Dios, roto como está, herido como lo sientes, que Dios es el experto en poder hacer de algo destruido un vaso de honra, un vaso con un propósito diferente, un propósito celestial. Vamos, queridos hermanos, ahora a leer un poco acerca de los párrafos en la parte de abajo. Dice que el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las naciones, a estaciones misioneras de la tierra. En algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la programación de la última amonestación del tercer ángel.
nosotros creemos que existe una lluvia temprana y una lluvia tardía, según la palabra de Dios. La primera lluvia fue derramada en los discípulos. Hechos capítulo 2 demuestra que aparecieron lenguas como de fuego y empezaron a predicar y a hablar con tanto poder que en un solo día 5,000 personas fueron convertidas. Pero la lluvia tardía es parte de la bendición que también Dios promete para su pueblo. Un poder sobrenatural que alumbrará al mundo con la gloria de Dios, de Apocalipsis capítulo 18, de aquel ángel que mostrará la justicia de Cristo ante el mundo. Y gracias a ese mensaje, el mundo podrá tener una preparación final para los eventos que habrán de sobrevenir a esta tierra. Pero para poder llegar a tener esa lluvia tardía, ocupamos hoy tener esas gotas de la lluvia temprana. Esta consagración diaria, esa entrega todos los días, para que en el momento final tu corazón pueda estar seguro en la roca eterna.